Bueno, estamos en el práctico 7, ejercicio 5, en donde nos piden en el 5C, si no me equivoco, 5C, nos dice sea esta función, una W que es una función de xy, W genérica, o sea una función genérica, con R igual a R coseno de tita y de I R seno de tita, probemos que la derivada de W con respecto a R es esta expresión y la derivada de W con respecto a tita es esta otra expresión. Bien, estas variables que ven acá, la x igual a r coseno de tita y r seno de tita, no es por azar. Es un tipo de transformación que vamos a ver en integrales dobles y triples, integrales dobles principalmente, que quizás ya la hayan visto en análisis 1, o no creo la hayan visto en análisis 1, pero bueno, que digamos se llama coordenadas polares, que es un tipo de coordenadas muy usadas, que son similares a las cartesianas, bien, nada más que tiene otro principio. Pero es un tipo de coordenada típica, donde en vez de a los puntos de escribirlos como una coordenada cartesiana xy en un plano cartesiano, en un plano polar, se describe como una distancia al origen, que es el radio, y el θ es el ángulo, digamos, en que se encuentra. Entonces uno puede ubicarlos en círculos, digamos, en cierta forma. Bien, no es tan importante ahora. Este ejercicio simplemente no habla mucho, simplemente lo dice, lo pone de forma implícita el tema de coordenadas polares, pero cuando lleguemos a integrales, dobles y triples, cambio de variables, ahí vamos a usar mucho este tipo de coordenadas. Entonces ya vayan empezando a familiarizarse. Les recomiendo que entren en la Wikipedia, vean coordenadas polares y lean un poco, investiguen un poco en internet. Pongan coordenadas polares en Google y ya está. Va a aparecer. Y investiguen, vean para qué sirve, cómo se usa y qué es. Así ya van de una imagen mental del tema. Cuando entremos con el tema ya estén más canchero. Bien. Pero bueno, volvamos a nuestro práctico. Tenemos que probar que nuestra derivada de W con respecto a R es esto y nuestra derivada de W con θ es esto. Fíjense, tenemos acá una W que es una función que depende de xy y nuestra x. Nuestra x y nuestra y son funciones de R y de θ. Entonces, si nos piden que encontremos, fíjense, nos pide acá la derivada de W con respecto a R, tendríamos que usarle a la cadena para encontrar la derivada, porque tenemos una W que depende de xy, pero tenemos una xy que depende de R y θ. Entonces tenemos que construir el diagrama de árbol de variables. Es decir, tenemos una W, que es una función, por eso le llamemos f, para ser más fácil, que depende, o mejor, una W, que es una función, ahí está, una función de xy, que depende justamente de x y de y. Eso dice específicamente lo que acabo de escribir. ¿Ok? O sea, acá dice específicamente eso. Es una función de x y es una función genérica, pues un logaritmo neperiano, una exponencial, lo que ustedes quieran. Ahora, x y y acá dice que depende de r y de θ. Entonces, tenemos como siguiente nivel r y θ. Es decir, la x depende de r y de θ, y nuestra y depende de r y de θ. Ok, entonces ahí construimos nuestro árbol. Ya sabemos que las funciones, las variables más profundas, las que son realmente independientes, son r y θ. Estas dos yo las puedo elegir. A estas dos yo no las puedo elegir cualquier número. Yo para encontrar un número de x tengo que resolver esta función que está acá. Y para encontrar el w tengo que encontrar los valores de x y de y para un r y θ dado y luego reemplazarlos en mi función y ver cuánto vale w. Fíjense en qué es eso. Las dos independientes son r y θ. Entonces, la derivada de w con respecto a r es
buscar usando regla de la cadena todos los caminos que me lleven a R, desde W hasta R. Entonces tengo, el primer camino es ir por acá, o sea, la derivada de W con respecto a X por la derivada de X con respecto a R. Bien, entonces llegué ahí por este camino hasta R. El otro camino que me lleva a R, porque no es el único camino que me lleva a R, fíjense que hay otro camino más que es este que está por acá abajo. Voy por acá, sigo por acá y llego hasta acá. Entonces tengo que sumar y me queda la derivada de W con respecto a I por la derivada de I con respecto a R. Bien, entonces ahora empecemos a buscar cada una de estas derivadas. La de este, la de este, la de este y la de este. La derivada de W con respecto a X, como está en genérico, y dice que es una función, simplemente, ya que lo dejamos en genérico porque no tiene ningún valor, es la derivada de f, porque W es f de x. Bien, la derivada de la función con respecto a x. La derivada de W con respecto a y, de igual forma, es la derivada de f con respecto a y. Luego, tenemos que encontrar las derivadas de x con respecto a r y la de y con respecto a r. La de x con respecto a r, tenemos x vale r coseno de tita, entonces coseno de tita en este contexto es una constante, entonces nos queda coseno de tita, y la derivada de r con respecto a r misma es 1, entonces esto nos queda 1 por coseno de tita, es decir, nos queda coseno de tita. La derivada de y con respecto a r de forma similar es igual a 0 de tita. Entonces con todo eso ya podemos reemplazar acá y nos va a quedar la derivada de f respecto a x por, y ahora que sigue, la derivada de x con respecto a w, que es coseno de tita, más la derivada de f con respecto a y, que es lo que tenemos acá, por la derivada de y con respecto a r, que vale seno de tita. Y fíjense que esto es igual a esto. Si esto lo llamamos 1, esto es equivalente a 1, que es lo que queríamos demostrar. Y entonces ya tenemos el primero demostrado, que es la derivada de w con respecto a r. Fíjense que es exactamente lo mismo. Nos falta ahora encontrar voy a elegir algunas cosas que borrar, no todo. Lo que queremos encontrar ahora es este de acá. O sea, queremos encontrar ahora la derivada de w con respecto a tita. Bien, entonces esto lo voy a borrar porque le cambia el color. Nos va a quedar la derivada de w con respecto a tita es, volviendo a nuestro diagrama, todos los caminos que nos llevan a tita. Bien, entonces tenemos la derivada de w con respecto a x por la derivada de x con respecto a tita más la derivada de w con respecto a y por la derivada de
y con respecto a θ. Bien, de vuelta todos los caminos que nos llevan a θ, que son dos. Este es uno de acá y este es el otro. Y acá están los dos. Bien, explícito. Puede ser por cada paso es una derivada. Del que está a la izquierda con respecto al que está a la derecha. De la izquierda con el que está a la derecha. Entonces la derivada de W con respecto a X por la derivada de X con respecto a θ. Más el otro camino, que es la derivada de W con respecto a Y, por la derivada de Y con respecto a R, a θ. Bien, a θ. Y ahí tengo todas las que derivadas, o sea, todos los caminos que me llevan a θ. Estas ya las tengo de cuando calculé la derivada de W con respecto a R, entonces ya no las tengo que calcular, las tengo acá. Entonces me queda por calcular estas dos, la derivada de X con respecto a θ, que es, fíjense, yo tengo R en este contexto es una constante, entonces me queda menos, la derivada del coseno es menos 0, entonces me queda menos R por seno de θ. Y la derivada de Y con respecto a θ me va a quedar R coseno de θ. Bien, de forma similar se deriva la R que era constante, la derivada del seno es coseno y así. Entonces reemplazamos y nos queda la derivada de F respecto a X por, reemplazamos con la derivada de X con respecto a θ, que es menos R seno de θ, más, y ahora ponemos la derivada de F con respecto a Y por la derivada de Y con respecto a θ, que es R coseno de θ. Entonces, siguiendo acá, nos queda, acomodamos un poco, fíjense, tenemos que, acá tenemos en cada miembro R, entonces saco factor común R, me queda R, R, abro paréntesis, la de menos derivada de F con respecto a X por seno de θ, más la derivada de F con respecto a Y de coseno de θ. Y si vemos acá, no es exactamente igual, acá tengo un menos R y esto está negativo, y está acá positivo, y esto está negativo y acá está positivo. O sea, tengo que sacar el factor común menos 1 para llegar a lo que está allá arriba. Es decir, me queda igual a menos R, abro paréntesis, como saqué el factor común menos 1, entonces hace positivo, la derivada de F con respecto a X por seno de θ, menos, porque ahora saqué el factor común menos 1, entonces esto se transforma en negativo, la derivada de F con respecto a Y de coseno de θ. Y ahora si vemos, como menos R, de la derivada de F con respecto a X, por seno de θ, menos, derivada de F con respecto a Y, coseno de θ, o sea, tengo exactamente lo mismo, entonces esto es equivalente a 2, 2 es esto que está acá, entonces demostramos que la derivada de F con respecto a θ es esto, y la derivada de W, en el caso anterior, la derivada de W con respecto a R es exactamente esto. Entonces demostramos lo que nos pedía el ejercicio. Con eso termina el ejercicio, las dos demostraciones, y ya con eso ya termino.